autoridad no se diluye. O sea, cuando Dios me da una autoridad a mí, cuando Dios me asigna algo, cuando recibes una impartición de parte de Dios, es el mismo trono de Dios establecido en la tierra. No sé si puedo tener un amén. Amén. En el libro Efesios vamos a leer para no mentir, pero luego nos vamos a devolver a Mateo 28, 18, 19. Pero dice: la cual operó en Cristo. Él está hablando de la iglesia, está orando por la iglesia para que la iglesia entienda cuál es el poder que la iglesia tiene realmente. Y él dice: resucitándolo de los muertos y levantándolo al cielo y sentándolo en lugares celestiales. O sea, levantándolo sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en los que vienen. Y dice la Biblia que lo dio por cabeza de todas las cosas. Cristo es la cabeza de todo. Amén. Amén. Y lo entregó por cabeza y le dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y es la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces imagínense ustedes, cuando Cristo estaba en el mundo, Él exclamó esta palabra y dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pero ahora sí tiene. Ahora sí tiene, porque la cabeza está recostada sobre el cuerpo. Y Efesios dice que la cabeza, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo sostiene la cabeza. En ese tiempo no, porque no había iglesia. Entonces había una cabeza pero sin cuerpo. Pero cuando Cristo habla de que sobre esta gente, sobre esta fe, sobre esta creencia, sobre esta revelación, edificaría la iglesia, a partir de ese momento el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se supone debe poder sostener la cabeza, que es Cristo. Y entonces, si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, autoridad no se diluye. Cuando el Señor designa una autoridad aquí, esa autoridad es la misma autoridad de Dios establecida en un lugar. ¿Puedo tener una mención? Ahora miren esto. ¿Han leído que se nos dio poder para echar afuera a los demonios? Amén. Por lo tanto, cuando vas a enfrentarte a una entidad demoníaca y dices: en el nombre de Jesús fuera, ese demonio no tiene opción, tiene que irse, porque autoridad no se diluye. Es el mismo Cristo ahí representado en tu persona que está echando afuera ese demonio, porque al final de cuentas Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él es el pensamiento y nosotros la manifestación. Cuando vas a visitar a una casa, no solo vas en el nombre de Jesús, vas con Jesús adentro, que no es lo mismo. Amén. Amén. Y el Señor mismo está ahí, y todo el nombre de Cristo está ahí, y todo el poder y toda autoridad y todo dominio en el cielo y en la tierra está ahí contigo. Por eso es que la iglesia es infalible y es invencible. Nadie que haya atentado contra la iglesia le ha ido bien, porque si atenta contra la iglesia, atenta contra Cristo, y nadie que se ha metido contra Cristo le va bien. Mientras que los que nos metemos con Cristo y tenemos a Cristo adentro, solamente nos puede ir bien todos los días de nuestra vida. Amén. Aquellos que dice la Biblia que conformen a su propósito. Miren, yo sé que usted se sabe este versículo, así que le voy a dar la oportunidad de declararlo esta mañana, porque sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué más? Bueno, esa nos brincamos un poquito, pero no importa. Dejémoslo así, está bien. Dejémoslo para nuestro interés esta mañana. Dejémoslo así, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y pongámosle pegadito ahí: a los que conforme a su propósito son llamados. Está bien, dejémoslo así. O sea, vengo a decirle que es imposible que te vaya mal si estás alineado con el propósito divino que Dios tiene para ti, que fuiste llamado no conforme tu plan, pero sí conforme un propósito. Lo que me recibe, dígale: tu tarea es descubrir ese propósito. Ahora, aquí es donde quiero empezar esta mañana, justo aquí, porque no podemos entrar
entrar en nuestro diseño sin un entendimiento previo, sin un conocimiento previo. Mi pueblo, dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Así que conocimiento es importantísimo. Empezamos diciendo que nuestro diseño no es terrenal, sino que es celestial. A ver si ustedes saben esta canción, Más allá del sol. Si esta canción tiene más de 40, no importa, pero está bien. Yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del... Cántala conmigo para no sentirme mal. Además yo canto feo. Yo oigo largo, pero canto feo. Mire, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Ese es el coro. Decía la letra, aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Pero bueno, tenía otras cosas un poco más complicadas. Sé cuál alma perdida, y yo no estoy tan seguro. Ahora, yo quisiera cambiarle esa letra o esa canción unas cuantas letras, porque esa canción, hasta donde, si no recuerdo mal, fue escrita por unos esclavos que tenían que morir esclavos. Y entonces en sus labores diarias con sus amos, que los latigaban y que los lastimaban porque tenían que trabajar como esclavos, la realidad de ellos diaria, esa canción les daba esperanza. Y mientras estaban trabajando forzadamente cantaban, y más allá del sol, más allá del sol, cantaban mejor que yo. Yo tengo un hogar, bello hogar. Entonces era un grupo de personas que estaban bajo un látigo opresor, que entendieron por la revelación que todo aquello que estaban viviendo era pasajero, que su destino y su diseño no era debajo del sol, sino por encima del sol. Y eso esta mañana lo que quisiera transmitirle como uno de los puntos principales de mi mensaje, que nuestro diseño no es para nada debajo del sol, sino que tenemos que pensar y entender y conocer por encima del sol. Por eso me gustaría cambiar las letras. En lugar de decir que yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, yo quisiera ponerle que yo tengo un diseño, tengo un propósito, tengo una escogencia, tengo un llamado, tengo una vida divinamente planificada, perfectamente establecida y con todas las riquezas de su gloria a mi disposición. Pero tengo que entender mi diseño que nació mucho más allá del sol. Así que toque al vecino y dígale, nos vamos más allá del sol. Nos vamos de viaje esta mañana, nos levantamos a las alturas con Cristo, porque además nos dijeron que nosotros levantaríamos alas como las águilas y nos remontaríamos a las alturas, pero esas alturas tienen que ser mucho más allá del sol. Si acaso tenemos o queremos comprender aquello para lo cual existimos. ¿Y por qué existimos? Y aquí en este punto necesitamos arrepentimiento, que voy a discutir en el final del mensaje seguramente. Pero esto es lo primero que quiero decir. Nuestro diseño no es terrenal, no es abajo o debajo del sol. Nuestro diseño no está en la tierra. Dije hace unos días atrás que nuestro diseño original no es el huerto del Edén. Ahí la pasaron bien. Pero no es nuestro diseño original. Y alguien después dijo, ¿cómo es eso? Que nuestro diseño original no es el huerto del Edén. No, queridos. Nuestro diseño original no es el huerto del Edén. La tierra fue formada con un plan divino de restauración de algo que ya estaba caído. El pecado no nació en la tierra, nació en el cielo. ¿Están aquí? Amén. Y si usted lee Ezequiel 28 y usted lee Isaías capítulo 14 y muchos versos más que le puedo dar, pero no esta mañana, solamente quiero centrarme en una sola cosa. Te darás cuenta que el pecado, si lees Apocalipsis,
vas a darte cuenta que el pecado no nació en la tierra, sino en una dimensión celeste, donde estaban ahí los ángeles y arcángeles, querubines y serafines, y Lucero era un virrey en el cielo que se contaminó con una arrogancia rara, con un sentimiento de superioridad, y contaminó ciertas esferas del cielo. Y si usted lee la Biblia como yo, en el libro de Apocalipsis, que ya lo he predicado aquí muchas veces, te darás cuenta que la iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, subirá al cielo, y cuando suba al cielo habrá una poderosa declaración que dice más o menos así: ahora ha venido la salvación, la gloria y el poder de nuestro Cristo, porque nuestros hermanos han vencido al maligno, y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando usted y yo subamos al cielo, se manifestará en el cielo por fin la tan inesperada gloriosa salvación del Cordero de Dios. Amén. Pero no vamos a hablar de eso, solamente como un punto de referencia y como algo introductorio para que puedas levantar tu cabeza más allá del sol. Pero mi punto es el siguiente. Y empezamos hablando en esta serie de temas sobre Abraham, y leímos el capítulo 12 de Abraham, y empezamos a ver algunos aspectos del padre Abraham, donde él algunas cosas las hizo fenomenalmente bien, y otras hubieron algunos aspectos de su vida que teníamos que ponerlo en suspenso. Pero esta mañana yo quiero que leamos Génesis capítulo 17, verso 5, para que ustedes vean cuando Dios conectó a Abraham con su diseño original, con su destino, con su parte celestial. Eso es una cosa lindísima, hermanos, porque Abraham se llamaba así, Abraham, y quería decir padre enaltecido, y no se hace mucho como un padre enaltecido. Era alguien que era muy alto, muy fuerte, posiblemente un poco arrogante, pero como una persona de esa manera, aunque sea muy rico, no hacemos nada. Y Dios le cambia el nombre y le dice: no se llamará tu nombre, y pueden verlo en la pantalla, Abraham, sino que ahora se llamará Abraham, que significa, porque esto, como un papá de muchas gentes, ahora ya no puedes vivir para ti mismo. A partir de hoy ya no puedes vivir en tus caprichos, no puedes vivir en tus deseos, no puedes existir más, ni un minuto más llamándote Abraham, donde todo es enaltecido, donde todo tiene que ser muy grande para ti, donde todo tiene que ser muy alto porque te considera muy alto. Porque a partir de esta mañana o este día tienes un cambio radical de nombre. Ahora eres un papá para mucha gente, no solo un padre enaltecido, pero un papá para mucha gente. Y los que somos papás sabemos que no tenemos tiempo para nosotros. Que usted llega a las 7 de la noche del trabajo y que apenas empieza a ser papá. Que contrario a lo que por años habíamos creído los hombres, que la crianza de los hijos era tarea de las mamás, a nosotros cuando llegamos a la casa después del trabajo nos toca empezar a ser papás. Y nos toca empezar a oír a niños pequeños que empiezan con los por qué. No hay cosa más aturdidora que un niño pequeño preguntando por qué y para qué. Eso es desesperante. Ellos empiezan, y papi, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y se lo digo yo, que yo tengo un niño pequeño de 28 años. Bueno, casi, un poquito menos, 27. Porque siempre están los por qué y para qué. Y dar una explicación de esas, diga, a usted le gustaría como que alguien entienda y que, mira, si tiene razón, usted sabe, papá tiene razón. Pero nunca es eso. Usted da una explicación y dice, ya, y viene el otro, ¿por qué? ¿Y el otro para qué? Y por eso es que la Biblia dice que de la boca de los niños y los que maman perfeccionó Dios la alabanza. Porque una de las cosas que deberíamos preguntarnos siempre en todas nuestras acciones es: ¿y por qué? ¿Y para qué? Esa repetición tiene algo mucho de celestial. No me voy a detener mucho aquí, claro, pero vieran la cara de los hermanos o las personas cuando llegan por primera vez a hablar conmigo y cuando empiezan a contarme todos sus males, y yo les pregunto: ¿y por qué? Porque yo aprendí a los niños esto.
Porque la gente quiere la palabra mágica que me quite todos los males. Y la palabra es, ¿por qué? ¿Por qué te duele? Es que quiero que me lastime. ¿Por qué te duele? Y es que quiero, ¿y para qué? Usted es papá, ¿para qué? Y usted es papá, ¿por qué? Usted va a ser papá, ¿por qué? Bueno, algunos pensaban era porque Dios quería. Ahora yo estoy convencido que los que quisieron fueron los esposos. Pero piensen en esto. Entonces Dios viene y habla con Abraham y le dice, Abraham, ya no te llaman más Abraham, ahora te llamarás Abraham. Cambia tu mentalidad de ser un padre enaltecido a ser un padre que ahora lo comparte mucha gente, que ahora no se pertenece a sí mismo, porque su diseño es mucho más alto que él mismo, es mucho más grande que él mismo y tiene que aplicarse a fondo para poderlo entender. Y la primera cosa que se le dio a Abraham es entendimiento. Y yo quisiera en el nombre de Jesús declarar esta mañana que nuestro entendimiento se abre en el nombre poderoso de Jesús para entender, valga la redundancia, que Dios me conectó a un diseño que fue elaborado mucho más allá del sol, donde no hay tiempo. A propósito, ¿cuánto les gusta la paz? Biblia tenía un dicho y decía la paz, sobre todo la paz, y lo aprendimos muchos aquí. Ese dicho lo usan los casados después de año y medio, 2 años más o menos, empiezan a usar ese dicho. La paz, sobre todo la paz. Los recién casados, tanto los hermanos como los hermanos usan ese dicho. Ahora bien, todo lo que se haga debajo del sol tiene una dimensión de dolor implícito. Todo lo que usted haga debajo del sol tiene una dimensión de dolor. De hecho, cuando Dios saca a Adán del huerto del Edén, le advierte que si él sigue trabajando con el fruto de la tierra, tendrá espinas y dolores. Y le dice a Adán, Adán, de aquí en adelante, si seguís en esta insistencia que tienes de haberte salido de mi diseño original y empiezas a simplemente a cosechar el fruto de la tierra, te producirá espinas y dolores. Pero nosotros no estamos aquí, como dijo Chana recién, para simplemente cosechar los frutos de la tierra, sino para accesar los frutos del cielo, los frutos que están mucho más allá del sol, que no traen espinas ni dolores. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová enriquece y quita la tristeza del medio. No solamente lo enriquece, pero no trae tristeza. Ahora, todos los que hemos intentado servir a Cristo, hemos sufrido de ciertos dolores. Dolores por rechazo, dolores. La razón por la que nos duele tanto es porque en algún momento de nuestra vida nuestro sentimiento no fue puro para con Dios. Les confieso algo. Yo empecé predicando en la calle y cuando yo intentaba armar una cruzada, yo me imaginaba siendo el próximo Benny Hinn de Latinoamérica. Y yo estaba apasionado por las almas. Yo quería que las almas se convirtieran a Cristo. Pero en medio de esa vuelta había una cosita dentro mío que me decía, usted va a ser un buen predicador. Y le digo algo, yo tenía un pecado escondido. ¿Y saben lo que pasa cuando uno tiene esas cosas? Empieza la gente a rechazarlo. Y no lo están rechazando a usted, están rechazando el antidiseño en el que usted se está moviendo. Porque no podemos, mire, esta era la segunda parte del mensaje, pero todo diseño divino tiene un antidiseño. Todo. Y Abraham estaba viviendo en un antidiseño. Y a Abraham se le tuvo que revelar su antidiseño para poder entender su diseño. Y cuando se entiende el diseño, se descubre muy fácil el antidiseño. Y cuando yo entendí que el trabajo mío es servir, y si yo tengo que ponerme de alfombra para que otro suba y llegue a su lugar donde tiene que ir, al lugar de Dios, ese es mi trabajo y por eso yo seré glorificado en el cielo.
pero yo tenía un pecado aquí adentro escondido, un pecado que ustedes nunca lo hubieran detectado tal vez, o tal vez sí, un pecado que se cubre con un saco y una corbata, pero adentro yo quería la fama. En ninguna parte de la Biblia dice que a usted como hombre de Dios o mujer de Dios le iban a dar este mundo premios. Lo que se nos dijo a nosotros es esto: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo vivo por encima de eso. Era como si el Señor nos dijera: damas y caballeros, las aflicciones del mundo pásenle por encima, porque nosotros vivimos más allá del sol. ¿Puedo tener un amén? Entonces miren esto. Y yo estaba pensando, ¿y cómo patrocinamos las cruzadas? ¿Y cómo esto y cómo lo otro? Un día de tantos Dios habló a mi corazón. Y cuando estábamos viajando en ese tiempo mucho a Nicaragua, Dios me dijo en mi corazón que yo tenía que hacer ciertas cosas. Y yo dejé de hacer todo lo que estábamos haciendo para dedicarme exclusivamente a servirle a una persona para que él creciera. Y lo hemos hecho de esa manera, en el anonimato. Y no sé si lo vamos a seguir haciendo así. Si Dios nos quiere volver famosos un día, está bien. Y si no, también. Porque nosotros vamos a hacer aquello que entendemos que Dios quiere que nosotros hagamos y punto. Amén. Porque ese es el tema, queridos. Porque nuestro diseño está más allá del sol. Hasta ese momento Abraham pensaba que él existía para él mismo. Él se estaba volviendo inmensamente rico. Todo le estaba saliendo bien, excepto una pequeña cosa: no había entrado en su diseño profético. Y lo que hace el Señor es tomar a Abraham y conectarlo con su diseño profético, con su diseño que estaba mucho más allá del sol. ¿Y saben lo que pasó? Empezaron la cosa a caminar. La segunda cosa que tenemos que entender es lo siguiente. En este punto, ¿desde cuándo tú eres hijo? Póntese al vecino y diga: ¿desde cuándo eres hijo? Como yo les hablé de Efesios capítulo 1, 6, dice así, que Él fue en amor, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, por medio de Cristo. Pero dice que fuimos escogidos en amor desde antes de la fundación del mundo. Levante su manita conmigo y declare: desde antes de la fundación del mundo, ya yo era hijo. Eso requiere arrepentimiento, porque a mí me enseñaron que yo había sido hijo el día que recibí a Cristo. Yo fui predestinado para ser adoptado hijo, pero ya yo era hijo desde antes de la fundación del mundo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Bendito sea Dios y Padre Celestial, que nos bendiga con toda bendición en lugares celestiales con Cristo. Bendito sea el Señor por eso. Mire, y dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Pero yo prediqué eso hace un tiempo atrás. Entonces yo les dije a los hermanos aquí que cuando Dios te había escogido, te separó en amor. Y Él vino y se reservó y dijo: no quiero juicios, no quiero nada, no me pasen quejas de juicios ni oraciones por ninguna cosa de esta. Yo voy a separarme en amor. Y en un ámbito de amor, en absoluto amor, Él te escogió no cuando naciste hace 40 años, sino te escogió desde antes de la fundación de este planeta. Tú fuiste escogido por el Señor desde antes de la fundación de este planeta. Esto no es la doctrina de la predestinación, pero de alguna manera el Señor me escogió a mí desde antes de la fundación de este mundo. Y si alguien está de acuerdo conmigo, levánteme su mano en alto y dígame amén para ver si puedo seguir. Amén. Listo. Esto es lo que dice Efesios. Entonces, ¿desde cuándo eres hijo? Quiero que vean conmigo un verso en la Biblia que me ha, desafiado tremendamente. Y quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, porque le voy a mostrar cuál fue la razón por la cual Jesucristo se volvió de carne. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, ¿qué dice más? Para destruir por medio de la muerte el imperio de la muerte. Todo lo que está debajo del sol tiene dolor, todo. Y todo está bajo un imperio, y es el imperio de la muerte. Todo lo que está debajo del sol tiene una sentencia que está bajo el imperio de la muerte. Pero dice la Biblia, pero devolvámonos, dice: así que por cuanto los hijos, ¿cuántos son hijos aquí?
Participaron. Los hijos se nos permitió participar de carne y de sangre. Entonces Jesús dijo, como mis hermanitos participaron de carne y de sangre, yo también voy a participar de carne y de sangre. La razón de la encarnación de Cristo es que usted y yo participamos de carne y sangre, pero ya éramos hijos. Ya yo era un hijo. Por eso les estoy mostrando que nuestro diseño es mucho más allá del sol. ¿Y por qué dije del sol? Porque el sol y la luna van a pasar. ¿Se acuerdan que en la Nueva Jerusalén no habrá sol ni luna? Porque el Señor la iluminará con su presencia y no habrá necesidad de luz, porque el Señor mismo estará ahí alumbrándonos. Eso quiere decir que el sol y la luna y la tierra pasarán, como dice la palabra del Señor. Y nosotros no la vamos a necesitar más, porque vamos a estar en nuestro diseño original. Regresaremos a donde fuimos concebidos. En el libro de Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros conoceremos cómo fuimos conocidos. Y a nosotros se nos permitió participar de carne y de sangre. Y entonces, como nosotros los hijos participamos de carne y de sangre, Jesús dijo, bueno, yo voy a participar también con ellos de carne y de sangre, pero yo voy a hacer algo que ellos no podían hacer. Yo voy a destruir para siempre el que tiene el imperio de la muerte. Él no solo iba a destruir la muerte, iba a destruir al que tiene el imperio de la muerte. Y dice la Biblia aquí en Hebreos, esto es al diablo, damas y caballeros. El imperio de la muerte ha sido vencido, y al que tenía el imperio de la muerte fue vencido. Y nosotros en este tiempo tenemos acceso a nuestro diseño original en Dios, pero tenemos que entender un poco. Cuando Cristo predica su primer mensaje en Marcos, Él declara lo siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos está entre vosotros. Les pregunto yo a ustedes, ¿quién fue quien instituyó el servicio de culto sacerdotal del Antiguo Testamento? ¿Fue Dios o no fue Dios? Y había sacerdotes malos, pero había sacerdotes buenos. Si no, hablen con Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Era un sacerdote santo que ejercía el sacerdocio según la orden que había recibido del cielo, y era un hombre santo, porque aquel culto fue un culto instituido por Dios, y la gente lo llevaba en un orden de Dios, y lo hacían por turnos, y lo hacían tal cual Dios se los exigía. Y si alguien decía, no, me salgo un poquito, se moría sin remedio. Entonces, ¿por qué Cristo viene y empieza a decirle a la gente, arrepiéntanse? Si Él mismo había instituido un culto antiguo testamentario, y ahora Él está diciendo a la gente que se arrepientan de hacer esas cosas. Porque algunas cosas buenas que usted hace, también tiene que arrepentirse. Porque a nosotros se nos vendió la idea que el arrepentimiento es simplemente una culpa por el pecado, y ahora me tengo que apartar de ese pecado porque tengo culpa por el pecado. Pero cuando en este altar decimos y llamamos al arrepentimiento, no llamamos a sentirse miserable por un pecado. De hecho, Dios nunca quiso eso para nuestra vida. No hay una persona que peque que no se sienta miserable después. Pregúntenle al que se droga a ver cómo se siente mañana. Pregúntenle al borracho a ver cómo se siente mañana. Pregúntenle al que robó a ver cómo se siente mañana. Pero eso no cambia a nadie. Lo que sí cambia a la persona es la mentalidad cambiada. Y lo que significa arrepentimiento es esto más o menos. Señores, ustedes están acostumbrados a un culto de esta manera, pero a partir de ahora, porque entran en un nuevo tiempo, tienen que entrar en una nueva dimensión de pensamiento también. ¿Cuántos creen que podemos entrar en un nuevo tiempo ahora? Hermano, te hablo a ti en el nombre de Jesús. Se nos dijo que nosotros íbamos de gloria en gloria. Y hay cosas que te han pasado en la vida, porque si no te hubieran pasado, nunca habrías tenido la oportunidad de arrepentirte, de tener forzadamente que cambiar una mentalidad para poder ingresar en otro tiempo. Abraham no podía ser el padre de multitudes con una mentalidad de padre enaltecido. No podía, sencillamente no. Él tenía que entender que su mentalidad tenía que trascender.
Y ¿saben lo que pasa? A mí me impresiona que Cristo Jesús, porque a mí se me hizo partícipe de carne y sangre, Él también se hizo partícipe de carne y sangre. Y uno dice, pero ¿cómo? No fue que Cristo vivió hace 2000 años y yo estoy viviendo hasta ahora. No, queridos. Nosotros ya éramos hijos en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahí estabas tú, ahí estaba yo, escondido en su corazón, guardado por su mano a través de los siglos, para darnos a conocer en este tiempo para la gloria de su nombre. Pero la Biblia dice que con Cristo estamos nosotros juntamente, ¿qué? Y no es cierto que lo crucificaron hace más de 2000 años. Pero ahí estábamos siendo crucificados. Ahí. ¿Existíamos o no existíamos? Les empecé hablando de más allá del sol, porque nosotros somos diseñados para vivir en la eternidad, no en la dimensión del tiempo. Todo lo que está bajo una dimensión de tiempo muere y se termina. Por eso Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del sol tiene una hora. Hay tiempo para nacer, pero tiempo para morir. El trabajo nuestro es ocuparnos de las cosas que están más allá del sol, de aquellas que cuando las hago hoy no se mueren mañana, sino que permanecen para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Por eso tenemos que cuidarnos con dinero, por eso tenemos que cuidar nuestra salud, por eso tenemos que cuidar nuestras relaciones con los demás, por eso tenemos que cuidar cómo hablamos, porque la gente está escuchando cómo hablan los cristianos, y la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme las palabras de este libro. Yo les conté que mis hijos, cuando estábamos en la casa y ellos preguntaban algo y yo sacaba la Biblia, a veces querían salir corriendo, pero lo siento. La Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de este libro. Así que Abraham pasó por tres cosas que nosotros no podemos ignorar. Primero, él tuvo una conexión, un entendimiento, una conexión con su diseño celestial. Este asunto no nació en el Génesis y no nació en Edén. Eso nació en el corazón de Dios. Y Él escribió una historia de amor. Y la escribió así. En el año 2018, quiero que estén unos cuantos sentados ahí, para que entiendan que el plan que yo tengo con ellos va mucho más allá que el sol. Amén. Que no importa lo que nos haya pasado, tenemos que levantarnos y pensar mucho más alto y levantar el nombre de Cristo en alto. Porque usted no nació por la pasión de papá y mamá, al final de cuentas, nació por un propósito celestial divino. Pero tiene que entender esa revelación, porque si no la entiende, usted va a ser un hebreo libre en el desierto, pero viviendo como si estuviera esclavo en Egipto, porque lo liberaron, pero la mentalidad de ellos siguió igual. Me hace un favor, toque a alguien, pero en serio, pensando que su palabra tiene poder, y dígale: Dios te está moviendo a una nueva dimensión de gloria. Pero cada dimensión de gloria requiere un nivel de autoridad diferente, y requiere un nivel sacrificial diferente, y requiere una ofrenda diferente. Ahora, voy a decir esto muy rápido. Abraham nos llamó, y Abraham se contentó muchísimo. Le agarró una contentera que dice que se rió y se rió y se rió, y contagió a su esposa. Dice que la mujer estaba ahí. Dice, Abraham tenía 99 años. Y ustedes saben la historia. Sara era media bandida, como algunas veces algunas hermanas son, no todas. Porque la primera cosa que se le cruza por la cabeza a Sara es: ¿cómo a mujer de casi 100 años va a volver a tener deleite? Ella no pensó en el embarazo, lo siento, pero ella dice: voy a tener deleite otra vez. Y empezó a hacer mente, como dicen por ahí algunos hermanos, y empezó a remontarse 10, 20 años atrás. ¿Cómo era aquello? Y empezó a pensar la mujer esta, y ella pensó: a una mujer de esta edad va a volver a tener deleite. Yo creo que Abraham le dijo: no, Sara, cálmese, se nos dijo que íbamos a ser papás nada más. Pero ella estaba pensando en él y se rió tanto, y toda esa historia que ocurrió en ese tiempo, y ustedes saben, pero no había pasado ni un capítulo en la Biblia. Ese mismo día, después del gozo, el ángel del Señor le dice, está en el capítulo que estamos leyendo: Abraham, habrá una señal de nuestro pacto. Y eso es lo que el Señor, creo, le va a decir a la iglesia esta mañana: habrá una señal de
del acceso nuestro a nuestro diseño divino. ¿Y sabe qué dijo? Te tendrás que circuncidar. Y yo creo que cuando a Abraham le dijeron eso, hizo así, ay no. Pero la Biblia dice, para no ir al verso por razón de tiempo, que ese mismo día se circuncidó Abraham e Ismael y todos los que estaban nacidos en su casa y los esclavos. No se salvó ni uno. Fue una masacre aquello. Esto me habla a mí de un tipo que entendió un diseño y dijo: a mí no me importa si corro el riesgo de morirme, porque se dice que 8 días después el dolor es intensísimo. Yo estoy tan contento de ser tico. No, pero en serio. Y estoy tan contento y tan agradecido que la sangre de Cristo cubrió todo eso y que mi sangre ya no tiene que ser derramada, porque yo estaba crucificado con Cristo en la cruz. Entonces dice la Biblia que vino la señal del pacto y fue la circuncisión. Y si nosotros queremos entrar ahí, vamos a tener que aprender a vender lo que tenemos, vamos a tener que sangrar. No me diga amén todavía, pero solo piénselo. El joven rico vino a buscar a Jesús y le dijo: Jesús, sí, y los mandamientos, y no, todo está cumplido, solo una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes. ¿Qué tienes que vender esta mañana? Yo tuve que vender, por dicha no valía casi nada, la mentalidad de servicio que yo tenía. Y la tercera cosa que Abraham tuvo que entender, y sigue en el capítulo 18, es la ofrenda que tenía que dar. Pasaron 2 cosas en la vida de Abraham. La primera fue cuando el ángel viene, que era Jesucristo mismo el que estaba hablando con él, casi nada. Ustedes saben, eso es una teofanía, se conoce en la Biblia en la teología como una teofanía, una aparición antiguo testamentaria de Cristo, una visita visible y palpable de Cristo sobre la tierra, porque Jesús es el verbo de Dios encarnado, pero Cristo ha existido por los siglos de los siglos. Entonces venía y hablaba con Abraham, y cuando Cristo vino y empezó a hablar con Abraham y se le reveló a Abraham, le dijo a Abraham, dijo: mi Señor, no te vayas. Y le dijo a Sara más o menos así. Despertó a Sara, la llamó de la tienda y le dijo: Sara, aliste 20 kilos. La Reina Valera no habla de kilos, la Nueva Versión Internacional sí, pero dice: aliste 20 kilos de harina fina y amásela rápido y haga panes. Y mientras Sara estaba haciendo los panes, Abraham se fue a la majada, a la manada de vacas, y tomó un cordero y lo sacrificó y lo cocinó y lo sirvió delante de los visitantes, porque no hay forma de cumplir nuestro diseño divino sin ofrendar. Y no estoy hablando de los 1,000 o 10,000 o 100,000 o 1,000,000 de pesos que usted ofrenda. Es que la ofrenda mía es una ofrenda sacrificial. No existe sustituto para usted. Yo no sé si usted lo puede entender, pero si no me recibió nada en este mensaje, recíbame esto en su corazón. No existe sustituto para usted, porque usted es el sacrificio perfecto delante de Dios. Amén. En Romanos capítulo 12, hermanos, es así, pongan en la pantalla. Les dice el Señor a todos nosotros esta mañana: no se conformen a la mentalidad de este tiempo, sino transfórmense mediante el cambio de mentalidad, para que ustedes de una vez y para siempre puedan comprobar la perfecta voluntad de Dios para sus vidas, que es pura, es agradable y es perfecta. Y después dice: yo ruego por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por la ternura de Dios, por la compasión de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que ese es el culto más espectacular que usted da, y ese es el culto que usted lleva a todo lado, porque su tarea no es venir al culto, es ser un culto para Dios. Su tarea no es venir a cantar, es ser una canción para Dios. Su tarea no es venir a simplemente a orar, es ser una oración viviente para Dios. Su tarea no es solamente hablar de Dios, es ser un testimonio leíble y visible para la gente que nos ve en la calle. Amén. Y eso es lo que dice Romanos. Por eso, queridos, nosotros no podemos accesar a esta revelación y a vivir por encima del sol
siguiendo una mentalidad de iglesia dominical. No se puede. Es imposible que nosotros sigamos con una mentalidad de iglesia dominical. Perdóneme, pero usted, yo no lo comprometo. Usted está más comprometido de lo que se imagina. A usted lo comprometió Dios. A usted lo tomaron desde ni siquiera su papá o su mamá existiera en esta tierra, y lo diseñaron, y el Señor lo ha sacado, y usted está aquí esta mañana porque el Señor lo tiene aquí. Y lo tiene aquí para que usted entienda que tiene que aprender su diseño operativo. Porque todo lo que hemos hecho debajo del sol nos va a causar dolor. Pero si lo hacemos por encima del sol, nos va a traer gozo y alegría a mí y a mis generaciones. Amén. Contra esto el diablo no puede trabajar. Escuche bien. Los primeros 7 años de ministerio mío y 7 años de formación, la famosa teología fuera, que en algún momento a mí me gustaría traer de nuevo el instituto bíblico aquí y formar gente teológicamente. Porque hay un problema. La teología te da una idea histórica, pero no sé si saben que hay verdades que han estado escondidas para nosotros en este tiempo. Por ejemplo, esta se las voy a dejar de tarea. Dicen que son 3, ¿verdad que sí? Nos han dicho que son 3, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Poneme Efesios otra vez desde el verso 1 en adelante, hasta el verso 6. Dicen que son 3, pero ¿por qué no 4? ¿Cuántos están aquí? Tengan cuidado lo que va a pensar ahorita. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, pero de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, de nadie más. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Dónde? Espiritual. Que la única manera de encontrar nuestra bendición no es aquí, sino que es en los lugares celestiales tenemos que irnos a los lugares celestiales, pero con Cristo. Escuche bien. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren, Chana cumpleaños y yo me imagino que estos son regalos de cumpleaños para Chana. Digo yo, no sé, pero no equivocado. Elías, venga, ayude. Miren qué linda bolsa, pero levántalo bien alto, hermano. Bueno, lo que se pueda ahí. Ahí está. Miren, voy a meter sentido. Supóngase que Cristo sea esa bolsa. ¿Está bien? Digamos que Cristo fuera esa bolsa y que está en los lugares celestiales. Y si yo estoy dentro de esa bolsa, estoy en Cristo. Entonces, miren, hermano Uribe, venga un momentito. Venga, Mauricio, están cerca. Me dice que yo estoy en la bolsa. Estoy en la bolsa. Yo estoy en la bolsa. Porque estamos aquí, miren, vuelva a leer conmigo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces yo quiero estar en Cristo. Entonces yo voy a venir y yo no quiero estar. Yo estoy en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Usted me dijo que usted creía en eso. Entonces mire, yo estoy en Cristo. Entonces, ¿por qué 3 y no 4? Ya me entendió estar en Cristo, ¿cierto? Ahora quitamos la bolsa. Ahora, como Elías es más pequeñito, estos 3 se van a juntar mucho, porque los 3 son 1. Pero ¿por qué no 4?
¿Por qué no fue? Apriétenlo ahí. Enciérrenlo. Enciérrenlo. ¿Por qué no? Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. ¿Por qué no entender que yo estaba en Cristo desde antes de la fundación del mundo y que para mí es tan prohibido como Cristo hacer cualquier otra cosa que no esté en mi diseño original? Dice la Biblia, Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Sus pecados nunca fueron el problema, nunca fueron el problema. Si no nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, como si Dios rogara por nosotros reconciliados con Dios. Entonces aquí ahora tengo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero me tengo yo, porque yo también estoy en Cristo. Por eso es que la autoridad no se diluye, por eso es que mayores cosas que nosotros haremos que Él, porque estamos en Cristo y porque nuestro diseño está mucho más allá del sol. Entonces mire lo que pasó aquí. Ahí estaban los tres junticos, ahí estaban los tres, y la tierra no existía. Y el sol no había sido convocado a alumbrar la tierra para separar las tinieblas de la luz. Y nada de eso existía. Según nos escogió, pero ¿a dónde? Alguien diga, en Él. Según nos escogió, en Él. Entonces, damas y caballeros, siempre hemos estado en Cristo. Y siempre hemos sido escogidos en Cristo, y nuestro diseño es en Cristo, y fuera de ahí nada podemos hacer, y nada en nada. Amén. Después dice más: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Este tipo no tiene opción. Por eso es que tenemos que aprender a arrepentirnos de las cosas buenas, porque cosas buenas hechas sin dirección divina son un atentado contra mi diseño. ¿Qué de malo tenía ser un papá enaltecido? Todo, porque había sido llamado a ser el padre de muchedumbres, no un llanero solitario solo. ¿Qué de malo tenía que Pablo fuera a predicar a cierto lugar? Todo, porque el Espíritu Santo no se lo permitió. Su ministerio estaba enfocado en un lugar específico, porque él respondía a un diseño muy poderoso.